amigos y muy buenos días. Estamos en una mañana lluviosa de aquí de la ciudad de San Francisco, esta ciudad hermosa. Así que el día de hoy estamos aquí enfrente de lo que es la edificación llamada City Hall. Posee una cúpula, que esta cúpula es inspirada en la Basílica de San Pedro de Roma. Es una de las cúpulas más grandes de Estados Unidos y aquí, especialmente aquí en este lugar, se firmó el Tratado de la Guerra del Pacífico, donde acababan con la guerra con Japón. El City Hall, además de ser uno de los lugares más emblemáticos de aquí de la ciudad de San Francisco, es el ayuntamiento oficial de la ciudad, ¿ok? Y aquí se hacen bodas. Cada minuto la gente se casa y se casa y se casa. Entonces yo creo que está lloviendo porque esa gente en mi país dicen que cuando la gente come en olla cae palo de agua cuando llueve. Así que yo creo que esa gente todita comió en la olla pelada. Les cuento que nos indicaron que no podíamos pasar a el City Hall porque hoy está una persona diplomática en las instalaciones, así que no podemos pasar. Pero para la próxima ni se les ocurra venir, diplomáticos. Bueno amigos, es un poco triste porque las matas en este momento, miren cómo están. Estos árboles que están aquí son completamente verdes en verano, pero ahorita que estamos apenas entrando a la primavera, apenas todas esas matas están mochas, están pelonas. Se ve un poquito feo que estén así sin hojas, pero es normal aquí por las estaciones de este país, ¿ok? Esto es un ayuntamiento. Aquí es donde trabajan lo que es el alcalde y las personas gubernamentales de esta ciudad, pero este ayuntamiento está reemplazando lo que es el ayuntamiento que estaba anteriormente cuando fue el temblor de 1906. Hubo un terremoto tan grande que acabó con casi toda la ciudad y esta edificación es completamente nueva. Esta fue inaugurada en 1915 y abrió sus puertas y la gente la amó, le encantó por su arquitectura francesa y por la estructura tan emblemática y tan llamativa. Así que cuando vengan, pasen por aquí y se toman una foto bien de pinga con quien estén. Mi gente, y les presento la calle Osaka Way, que viene siendo el Japantown. Este barrio que está aquí en San Francisco es donde se concentra la comunidad más grande de japoneses fuera del continente asiático. Y este lugar también fue epicentro de un ataque como de rabia, de ira de los americanos hacia Japón, hacia los japoneses, porque en este lugar muchos estadounidenses, después del ataque de Pearl Harbor, vinieron aquí a protestar y hacer que los japoneses salieran del país porque habían atacado y murieron muchos estadounidenses, y de la rabia hicieron que los japoneses se marcharan de este lugar. Pero todavía sigue siendo ícono de la ciudad. Incluso después de que fue el ataque de Pearl Harbor, hicieron un monumento de paz en este lugar para simbolizar, después del ataque, la paz entre los dos países. Mucha gente viene aquí al barrio japonés no solamente por lo icónico que es, sino también por su comida. La comida es espectacular y muchos restaurantes de los que están aquí en el barrio japonés te presentan la real comida japonesa. Incluso muchos lugares son temáticos y son como si tú estuvieras en Japón.
Increíble que aquí te muestran la comida como en realidad te la van a poner en el plato, miren, como te la van a entregar. Miren, todo es de plástico. Ajá, Verónica está pidiendo el bus, vio cómo lo pidió. Ese es el 006, este es un bus de cable eléctrico que cuida al mundo. Y ahora nos montamos nosotros. Y Verónica se sentó y yo me voy a sentar al lado de ella. Hemos llegado al Golden Gate Park, que este parque es tan grande que tiene hasta un transporte público dentro del parque para poder movilizarte. Imagínense lo grande que es esto, por favor. Ya está lloviendo, pero seguimos caminando y deambulando por aquí, por San Francisco, y estamos en el Golden Gate Park. Y yo no sabía, no sé si de repente ustedes sabían, que este parque es el primer parque público de niños de todo Estados Unidos y fue declarado en 1887. Yo de verdad no tenía ninguna información de esta, pero la placa lo dice y hay que creer. Este parque Golden Gate, como es tan grande, hay varios tipos de museos que tú puedes venir a disfrutarlo. Y está el Museo de la Academia de Ciencias de California, que puedes venir a disfrutarlo por una entrada de $46, que de verdad puedes venir a gozar bastante con tu familia entera, porque no te vas a aburrir absolutamente de nada, porque tiene dinosaurio, tiene acuario, tiene un planetario y de verdad lo vas a disfrutar mucho. Aquí nadie se aburre. En San Francisco nadie se aburre. Aquí también en este parque no solamente hay museos, también está el jardín japonés. Aquí se los presento. Aquí en el jardín japonés, si tú quieres venir, porque lo que pasa es que estamos tan apurados, porque queremos mostrarle algo muy bonito a ustedes, que en este jardín japonés pueden entrar con una entrada de $14 todo el día que tú quieras, ¿ok? Así que puedes venir, disfrutar del jardín japonés y pasarla bien aquí en estas instalaciones. Están en el parque Golden Gate. Les digo una cosa, hemos caminado por más de 1 hora y media por todo este parque esperando mostrarles a ustedes una de las cosas principales que hay aquí en este parque, que es venir a ver a los bisontes. Verónica, los bisontes están, yo creo que ustedes lo van a ver, pero se verán así. Yo no sé si es una tabla, pero algo peludo está allá. Eso es un bisonte. Allá va otro, allá está uno. Pero adivinen qué. Seguimos caminando. Y de verdad lo conseguimos. Bordeamos el parque y de verdad lo tenemos cerquita. Están los bisontes aquí. Caminamos muchísimo para mostrarles esto. Los bisontes, pudimos ver
a los bisontes, aquí están. Si tú vienes para acá a ver a los bisontes, es completamente gratis. Pero lo que sí piden es que no los perturben ni tampoco los asusten, ¿ok? Por eso es que hay mucha gente que viene y están en silencio. Amigos, y nos encontramos en la calle más sinuosa del mundo, como es la calle Lombard de aquí de la ciudad de San Francisco. Esta calle, que además de tener 8 curvas muy empinadas, muchos turistas y personas que viven aquí en la ciudad de San Francisco lo cruzan a diario. Dicen que más de 2 millones de personas vienen a cruzarlo en vehículo o a pie. Además, esta calle es una de las calles más turisteadas de la ciudad, porque esta calle, además de tener estas curvas locas, la gente viene a tomarse las mejores fotos en la ciudad. Y qué más que con esta calle, que no la hay en otro lugar. Aquí no solamente los carros tienen que tener cuidado con los frenos, porque si se te van los frenos, hermano, mira, vas a dar bien largo para allá para abajo. Pero también las personas cuando vayan caminando por estas calles, porque son tan empinadas que de repente si uno viene con un zapato sin suela, allá rodó, pero mira, rodó, porque pareciera que nunca se terminara la inclinación de las calles. Y bueno, ligándole a Dios que nadie eche un balde de agua con jabón, porque mira. Amigos, y nos encontramos en la zona más pintoresca de San Francisco, en la calle High con Ashbury, que esta calle es conocida por muchos el barrio hippie de la ciudad. Aquí fue donde nació el movimiento hippie en 1967 a través de un festival de música. Muchos hippies vinieron a la ciudad y se concentraron en este barrio, porque aquí había muchas casas donde podían quedarse porque era económicamente asequible. Así que lo vamos a llevar a conocer esta parte del barrio hippie de San Francisco. En 1967 muchas personas vinieron aquí buscando un lugar donde ellos podían estar en paz y amor, y muchas personas aparecieron aquí en la ciudad, y más que todo aquí en la calle Ashbury con High, para poder quedarse aquí y poder predicar lo que ellos gustaban, lo que ellos creían que era que debía existir en el planeta, en el mundo, que solamente fuera amor y paz. Y en esta parte de la ciudad todavía la gente pareciera que viviera en los años 60 y 70, porque también se visten acorde a la época y les encanta el estilo de vida de esta parte de la ciudad. Incluso dicen que muchas personas ni siquiera se quieren mudar a otro lugar de San Francisco porque les encanta de verdad vivir en esta parte de la ciudad. En la calle Ashbury con la calle High siempre está un reloj que marque las 4:20, haciendo referencia a las personas que les gusta consumir marihuana. Amigos, y estamos aquí en el Cable Car, el único monumento que se mueve en el mundo, y este que está aquí. Pero para poder montarnos nosotros en este tren hay que hacer una cola como esa que está allá atrás. Y aquí también demasiada gente para montarnos, y está demasiado difícil. Está lloviendo y yo quiero mostrarles a ustedes cómo es que se frena en este metro. Ustedes me creerán que para frenar se necesita este instrumento. Ustedes lo jalan por así por un lado y ahí frena este vagón inmenso. Oh, qué peligro, pero no, pero esto funciona porque está desde 1972. Muchas de estas casas son estilo victoriano, porque cuando estaba la fiebre del oro, la gente quería tener casas grandes.
querían tener casas inmensas, como estas que están aquí en la parte de atrás. Y comenzaron a construir, ¿ok?, casas tipo victoriana de 2 pisos aquí en la ciudad de San Francisco. Claro que sí, estamos en la casa donde hicieron la grabación de la fachada de la serie 3x3. Ojo, aquí no se grabó la serie 3x3 porque muchos dirían, mira, tócale la puerta para ver si te sale Danny Tanner. Pero no, sino que aquí solamente se tomó el paneo de lo que es las 7 casas que están aquí en la parte de atrás, estilo victoriano. Otro dato que les quiero dar a todos ustedes es que aquí en San Francisco existen más de 1400 casas victorianas y estas son las más importantes y resaltantes de la ciudad, porque esta viene siendo postal de muchas películas y muchas series de televisión, así que se las presento a todos ustedes. Amigos, y estamos en la calle 2640 de la calle Sterling. Y aquí en la parte de atrás, yo no sé si ustedes se recuerdan aquella película de Robin Williams, que era un papá genial, que se viste de mujer, la señora Dogfire. Esta es la casa de la película. Amigos, y estamos en el Pier 39, que este lugar es donde hay más locales comerciales donde puedes venir a degustar la comida típica de aquí de la ciudad de San Francisco. Vamos a ver qué es lo que es, porque estoy buscándola y de paso me estoy muriendo del hambre. Hemos venido aquí a la Casa del Cangrejo a probar la comida típica de aquí de San Francisco, que es el crab shoulder. Y Verónica se va a pedir unas cosas sabrosas de cangrejo. Vamos a ver qué es lo que va a pedir. Dungeness crab. Y yo voy a pedir de crab shoulder, según así que se pronuncia. Esto que está aquí es la comida típica de aquí de San Francisco. Es un pancito, pareciera una pañota, ¿verdad? Una pañota y con una sopa de almeja adentro. Pero en este local que se llama Crab House, en la Casa del Cangrejo, ellos le colocan cangrejo también adentro para que le den un poco de sabor a la sopa. Entonces vamos a probar para ver qué tal. Les digo una cosa, este pancito, claro, uno agarra aquí, ¿ah?, el pancito, uno lo moja aquí en la sopa y sabe mejor. Aunque les digo una cosa, el pan está como ácido, pero eso es un pan normal que venden aquí. Solamente lo venden aquí en San Francisco. Les voy a decir una cosa. Ya acabamos de terminar de comer, pero lo que comimos es caro. De verdad que es costoso. Y de verdad no es algo de que... ¡ah! No. Es una sopa y unos pedacitos de cangrejo, unas paticas de cangrejo. Chamo, y esto no les voy a decir el precio porque me da un dolor. Y aquí en el Pier 39 tú puedes conseguir estos queridos animalitos que los veíamos bastante cuando íbamos a Viña del Mar. Y es los leones marinos. Miren cómo están aquí. Amigos, y nos encontramos en la maravillosa obra de ingeniería, el puente Golden Gate. Este puente, que es uno de los puentes más fotografiados del planeta y también es ícono de Estados Unidos, se encuentra en la bahía de San Francisco. Este puente, que fue inaugurado el 27 de mayo de 1937, fue una de las obras de ingeniería más grandes del planeta, ya que este puente conectaba la ciudad de San Francisco con la otra parte de la ciudad. Este puente, llamado Golden Gate por el
estrecho mar está debajo de. El día del cincuentenario del puente Golden Gate vinieron más de 750,000 personas y aproximadamente 1,000,000 de personas, pero hubo un momento que hubo 300,000 personas en el medio del puente y esto ocasionó que el puente bajara 7 pies de altura y se aplanara el medio. El ingeniero dijo que no había ningún problema, que no habían comprometido la estructura. También el puente Golden Gate no solamente es de felicidad también por esta increíble estructura, sino que también es de un lugar que escogían muchísimas personas para poder acabar con su vida, ya que de la altura que hay hacia el mar muchas personas perdían la vida. Así que ¿qué hicieron los ingenieros del puente? Colocaron una malla en la parte debajo de los barandales para que las personas al momento de que se lanzaran cayeran sobre la malla y no pudieran acabar con su vida. También el puente posee varios tramos, posee unos teléfonos para llamar a la policía en caso de que vean a alguna persona o algún sospechoso que quiera realizar ese terrible acontecimiento. Bueno, y con estos datos interesantes de la ciudad de San Francisco, esta ciudad que con la niebla, con la lluvia y con este frío sabroso nos acogió, así que nosotros nos vamos a despedir. Primero les voy a pedir a todos ustedes que por favor comenten qué tal les pareció el video. Segundo, les quiero comentar a ustedes que por favor le den like al video y si pueden se puedan suscribir al canal y por favor denle a la campanita para que las demás personas y tú te des cuenta cuando yo voy a subir un nuevo video. Así que me despido desde el puente más fotografiado del planeta, el Golden Gate. Se va